Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. Había pasado mucho tiempo desde que Lady Pink era conocida por ser algo reservada en su discurso. Sin embargo, siempre había saludado a Chao Eufa con una sonrisa y una disposición amistosa. Fue solo durante su encuentro en la boda real que Lady Pilantita mostró abiertamente su desaprobación hacia su Necesito irme ya. Tengo una cita para ir a Chinatown con la tía Liz esta noche. Ya veo. Por eso mi madre no me reservó hoy porque va a llevar a su sobrina favorita de paseo. La princesa Nil dijo con una sonrisa mientras Pilantita mantenía la cabeza agacha y miraba la alfombra de vellón frente a la chimenea. Resulta que le pedí que me llevara. Chao. Chao, Eufa, dijo y luego sonrió dulcemente a la princesa Nil. Debo despedirme ahora, princesa Nil. Adiós, Kumpin. Chao, Eufa, dijo, dirigiendo la última parte de su declaración a Lady Pin, quien estaba levantando su mano en un gesto de despedida a Chao Eufa por ser más joven. Adiós, Kun Eufa. Pilantita le respondió tranquilamente a Chao Eufa. Te acompañaré hasta tu auto, Kun Eufa. Tan pronto como la princesa Nilapad se puso de pie, Chao notó que su altura solo llegaba a los hombros de su prima. Esta pequeña historia hizo que algo en su corazón volviera a latir. No te preocupes, hermana. El coche está aparcado delante del porche. Chao. Chao, Ufa, dijo mientras bajaba un poco la cabeza para despedirse antes de caminar hacia el lujoso automóvil que le esperaba frente al Palacio Pino. Si Anil mira con Eufa hasta perderla de vista de esa manera, ¿por qué no la sigues a Chinatown? No solo la voz de Lady Pilantita se volvió ronca y fría, sino que sus ojos de color marrón ámbar también parecían aún más fríos. ¿Quién querría ir a Chinatown? Dijo la princesa Nilapad, agachándose junto a Lady Pin tan cerca que sus hombros presionaron contra los hombros de Lady Pink que seguían frunciendo el ceño. Solo quiero estar contigo. No quiero pasar el rato contigo. El tono suplicante hizo que sus labios temblorosos y carnosos se convulsionaran momentáneamente antes de adoptar una expresión aún más contorsionada, mientras su mirada se desplazaba hacia la tetera en el centro de la mesa. Pilantita no podía entender por qué estaba tan molesta con la tetera blanca que tenía frente a ella. Todo lo que sabía era que Prick estaba con ella toda la tarde y que el Palacio Pino tampoco tenía otros sirvientes que la ayudaran, ya que la princesa ni le apreciaba mucho su privacidad, lo que solo puede significar que la princesa Nil preparó personalmente este té para darle la bienvenida a la hermosa visitante. Esta especulación pareció desencadenar una inexplicable oleada de ansiedad en su mente. En realidad, la voz de Lady Pin todavía es fría. Has vuelto hace poco y Anil es encantadora. Parece que el palacio se está llenando rápidamente de visitantes. Lady Pilantita se cruzó de brazos y miró malhumorada a la chimenea durante un largo rato. Me has culminado mucho, dijo la princesa Anil riendo. El visitante es solo Kun Eufa, que es mi prima. La voz de la princesa Nil está tan concentrada en la palabra prima que el rostro hosco de Pilantita comenzó a verse mucho más relajado. ¿Habrá aún más gente mañana? Pilantita se distanció lentamente del cuerpo, que parecía deslizarse hacia abajo y colapsar hacia ella como si la princesa Nilapad no tuviera huesos. No quiere decir que no quiera acercarse. Si se acercara más, su corazón latiría tan fuerte que podría parecer que se le fuera a salir del pecho. Ella tampoco quiere eso. Solo he invitado a mis hermanas, la hermana Patty y Kun Eufa. No tengo idea de a quién invitarán mis dos hermanas, Kumpin. Al oír eso, Pilantita pareció estar llena de preocupación, aunque ella misma no podía entender por qué estaba preocupada. Tal vez me encontraré con Kunkua esta vez. El tono sereno de la princesa Nil hizo que Lady Pin inclinara la cabeza y frunciera los labios con fuerza.
Una mezcla de emociones se arremolinaba en su interior, mezclándose hasta que eran casi indistinguibles. Ella sabe muy bien que no hay ninguna reacción ante Kunkua. Sin embargo, ¿entenderá la princesa Nil esto como lo hace? ¿Qué es eso? La princesa Nil miró a Lady Pilantita, quien mantuvo la cabeza agacha por un momento. Cambiando de tema sumisamente, he elaborado una corona de flores como regalo para ti. Una leve sonrisa adornó su rostro típicamente estelar. Recuerdo tu afición por el aroma de las flores de corcho, que actualmente cubre el patio detrás del Palacio Búa. Brick y yo las convertimos en una guirnalda para presentarte. Si lo colocas en tu dormitorio, llenaría la habitación con una fragancia deliciosa. Sin darse cuenta, en ese momento, Pilantita levantó la mirada, mirando cariñosamente a la princesa Nil, y sus encantadores labios, parecidos a castañas, se rompieron en una tímida sonrisa, provocando que ella sonriera involuntariamente en respuesta.